Hola amigos, buenas noches, qué gusto saludarles en esta nueva jornada donde vamos a tener la emisión de un nuevo capítulo de Obra Maestra con un invitado muy pero muy especial, hoy conectado a distancia desde la ciudad de Guayaquil. Quiero dar la bienvenida al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnels-Hosner. Qué gusto, Otto, poderte ver, más que sea a la distancia, no nos hemos podido ver personalmente, y tenerte en este capítulo de este podcast Obra Maestra. ¿Cómo estás, Otto? Los tiempos, querido amigo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, Otto, todo bien, tratando de cada día emprender. Tú, todo tranquilo, todo bien. Hermano, esperando que las cosas se calmen en el país y que podamos seguir todos con nuestros propósitos y nuestras metas, que es lo que creo que nos merecemos. Qué bueno, Otto, si me permites saludar a las marcas que hoy permiten que podamos emitir este capítulo de obra maestra, y es así que quiero compartirles una recomendación profesional. Si necesitas de asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales con soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional. Puedes encontrarlo al WhatsApp al 098-4644-808 o escribirle un correo a la siguiente dirección: abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Y si quieres tener tu podcast, ya lo sabes, ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto, o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593 solicita una cotización al 099 400 7909. Otto, una vez que te di la bienvenida, quisiera comenzar este diálogo interesante. El viernes anterior, pues, tuvimos la noticia como país de que existía un decreto ejecutivo eliminando el subsidio al diésel en este caso. Yo te quiero comenzar a hacer una consulta, tú como experto, como economista. ¿Esto es por presiones del Fondo Monetario Internacional o porque existe un déficit fiscal importante y se requiere hacerlo, Otto? Eh, es curioso porque más bien el Fondo Monetario, dado las experiencias que ha tenido no solo en el Ecuador, sino en otros países donde se han visto en esta situación, ellos prefieren evitar el tema de subsidios, ¿ya? Y realmente en mi opinión, hay una especie de satanización de esa institución que no es más que un banco de última instancia al cual recurren los países cuando ya no tienen otra alternativa. Es decir, los países no están mal porque llegó el fondo, es al revés. Los países van al fondo porque ya están mal. Países que están bien no necesitan del Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, uno se acerca a esa institución y trata de buscar financiamiento, y como en cualquier banco lo que te preguntan es: ¿y cómo me vas a pagar? Yo te doy mejores términos, mejores plazos, mejores tasas, te presto lo que nadie te va a prestar, pero ¿cómo me vas a pagar? Y evidentemente para pagar hay que resolver temas de flujo, hay que cerrar brechas de financiamiento fiscal, es decir, hay que cerrar déficit. Y tú tienes que trabajar un menú de opciones que tienen que ver con recortar gasto y con aumentar ingresos. Entonces, puedes recortar gasto en ciertos subsidios, puedes recortar gasto en gasto corriente, puedes recortar gasto, en algunos casos, en mi opinión, no deseable, pero termina ocurriendo, de inversión, y puedes aumentar ingresos principalmente con impuestos. Y tú tienes que, como mandatario o como gobierno, encontrar el camino más viable para tu país. Esa es la situación, José. Ahora, si el país escoge el camino de los subsidios, que en el caso del Ecuador el subsidio, la inversión más grande que ha tenido el país, en mi opinión, en su historia, el gasto, porque no es una inversión, el gasto más grande que ha tenido el país en su historia, pues evidentemente es interesante hacerlo, sobre todo por todas las connotaciones negativas que puede tener ese tipo de subsidio generalizado en torno a la economía criminal, ¿no? Desde el contrabando
hasta el fomento de industrias ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera. Así que, por algunas razones, es interesante siempre poner el tema del subsidio sobre la mesa. Lo que ocurre es que es súper impopular, porque como lo tenemos Totalmente. desde el año 75, quien decide hacer eso sabe que se expone a un desgaste fuerte y muy probablemente a una desestabilización que suele ser financiada en muchos casos por los grupos de crimen organizado que se ven afectados. Suelen ser quienes lo financian. Pero creo, al parecer, hasta ahora, y espero no equivocarme, que por las razones que sea, parece que la medida va avanzando. Ahora, Otto, yo quiero hacerte una pregunta un poco también ya acudiendo a la historia, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, pues antes tiene que haber tal vez existido, no lo sé, la verdad, pero desde que tengo uso de razón, este es el tercer intento de poder eliminar este subsidio. Se lo intentó en el año 2019, luego el expresidente Lazo también intentó, y este es el tercer intento. ¿Qué cambia en el Y, mapa político ya, para que ahora a lo mejor se pueda tener un éxito? ¿Cuál es la diferencia, Otto? te voy a un recuento histórico un poco más preciso. La mayoría de las personas eh, tienen un error en esa percepción que tú lo acabas de repetir. Ujú, El presidente Lazo no intentó eliminar los subsidios. El presidente Lazo tuvo un paro a pesar de que en octubre del 2021 él eliminó el proceso que habíamos implementado en el 2020 de bandas, lo claro. frenó, Ah, lo congeló y luego en junio del 2022, antes de que inicie el paro nacional, unas 2 o 3 semanas antes de que inicie el paro nacional, él devolvió subsidio, es decir, bajó los precios de la extra y el diésel en 15 centavos cada uno. Y a pesar de aquello, recibió ese intento de golpe de Estado, porque eso es lo que fue al final, y esa desestabilización, que en mi opinión fue el inicio del fin de su mandato, porque lo dejó muy debilitado en términos de gobernabilidad, lo dejó muy vulnerable y luego termina en su muerte cruzada. Así que las movilizaciones de esa magnitud normalmente tienen poco o nada que ver con el tema de los subsidios. Lo del subsidio suele ser una excusa, no una razón, no una causa. Y suele ser inclusive la razón por la cual consiguen algo de financiamiento para esas movilizaciones. Pero en el caso de Lazo, en mi opinión, no fue el caso, sino que vieron un gobierno débil y trataron de tumbarlo. En el caso del gobierno del presidente Moreno, te puedo decir que en parte sí, claro, fue una medida fuerte, fue de shock, fue inmediata, y ese creo que fue un error, pero también cuando el gobierno la tomó ya estaba bastante debilitado fruto de decisiones económicas necesarias pero impopulares, necesarias porque no había ni cómo pagar sueldos, pero ujú. impopulares, que le terminaron pasando factura. Y entonces estas movilizaciones suelen tener más o menos éxito según el nivel de fortaleza del gobernante. ¿Me explico, José? Sí, Y en sí. este caso, la diferencia es que se encuentran con un gobernante que llega a tomar esta decisión, no solo ya con un camino recorrido de, si se quiere, de discutir este tema, porque por años no se discutió porque nadie se atrevía siquiera a hablar de esto, porque es súper impopular, pero llevamos por lo menos desde el 2019 con esto, digamos, en la punta de la lengua, ¿no? Y hablando de esto y discutiendo si es deseable, si no es deseable. Entonces ha existido todo un proceso. Luego se había eliminado ya con el sistema de bandas un porcentaje importante del subsidio y ahora él toma la decisión, pero con aproximadamente 50% de aprobación. Yo te diría que tanto el presidente Moreno como el presidente Lazo, cuando tomaron la decisión, estaban por debajo del 20%. Entonces era muy difícil sostener una decisión impopular sin aprobación. Ahora, pero el hecho de que el Ejecutivo, todo el Poder Ejecutivo, se haya trasladado a La Tacunga, la provincia de Cotopaxi, ¿es una medida estratégica para en algo mitigar algún inconveniente que podría haber del grupo de ISA y, bueno, ya no es CONAIE, pero las ex CONAIES? Depende de cómo lo apliquen, ¿no? Yo creo que al menos es una medida distinta en el sentido de que no se podía seguir haciendo lo mismo porque no ha funcionado, uno, y dos, hay quienes lo interpretan como provocación y yo creería que el gobierno tiene que presentarlo más bien como diálogo.
más o menos aquí estamos para que no te tengas que movilizar. Hemos venido donde ti, no tienes que venir donde nosotros. Y te digo que en el 2019, cuando fracasa la medida que impulsamos desde el gobierno y se retrocede en el famoso decreto 883, y yo personalmente, y evidentemente con el apoyo del gobierno, junto a otros ministros, decidimos visitar personalmente decenas de comunidades que sabíamos que eran de donde mayoritariamente habían salido los manifestantes. Y fuimos a hablar, y fuimos a escuchar, y fuimos a explicar, y fuimos a aclarar, y fuimos a acordar. Y luego de ese trabajo, que fue de unos 3 meses, ya a inicios del 2020, gracias a ese esfuerzo pudimos implementar el sistema de bandas. El sistema de bandas Ujú. permitía que el incremento no sea tan abrupto, por ende controlaba mejor uno de los mayores riesgos, que es el de especulación, y nos daba chance a ir trabajando las compensaciones progresivamente. Lamentablemente, pronto llegó el COVID y todos los Claro. recursos que pudimos liberar durante el 2020, gracias al sistema de bandas, los tuvimos que invertir en compensaciones directas a quienes se habían visto afectados por la pandemia, los famosos bonos de emergencia, más de Ujú. 1.000 millones de dólares. ¿Cómo no? Eso te... Entonces, desgraciadamente luego de eso ya pues hubo cambio de gobierno y no existió, en mi opinión, continuidad respecto a las compensaciones. Mira, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que quien quiera discutir que subsidiar combustibles fósiles de forma generalizada es deseable, créeme que eso no hay forma de que sea sostenible ese argumento, ni ambiental, ni económica, ni socialmente, ¿ya? ¿Qué deberíamos de discutir si realmente nos preocupa el desarrollo del país y sobre todo el impacto que esta medida pueda tener con los más vulnerables? Deberíamos de discutir qué se hace con ese dinero, qué compensaciones más creativas, más directas podemos implementar para evitar que los más vulnerables sufran el potencial impacto que esta medida pueda tener. Y créeme que si esa fuese la discusión, si eso hubiese sido la discusión hace años, créeme que ya fuésemos un mejor país hace rato. Porque en resumen, José, hemos gastado más de 70.000 millones de dólares durante más de 50 años subsidiando combustibles fósiles, y eso es lo que tenemos de deuda pública, alrededor de 80.000 millones de dólares. Entonces estamos en un país que se endeuda para subsidiar combustibles fósiles de forma generalizada, y eso no hace ningún sentido. No existe sociedad en el mundo que tenga una historia de éxito relacionada con una medida similar. De hecho, el único país de la región que sostiene una medida similar, inclusive en mayor magnitud, es Venezuela. Y lo hace sin ningún éxito, porque evidentemente control de precios no han tenido, tienen la mayor inflación del mundo. Ujú. Y evidentemente éxito en la lucha contra la pobreza no han tenido, porque tienen la mayor pobreza de América Latina después de Haití. Entonces, evidentemente es una política pública que no funciona ni para controlar la inflación ni para reducir la pobreza. Y lo lógico sería que discutamos cómo invertimos mejor ese dinero. Eso es lo lógico, esa es la discusión que cualquier líder social, político, correcto, decente, coherente, debería de estar teniendo desde hace años. Es la discusión que yo he traído sobre la mesa desde que he tenido la oportunidad de ser, digamos, figura pública, de una forma u otra, porque me parece lo honesto, aunque no sea popular, es lo honesto. Y solo así se van a cambiar las cosas en el Ecuador. ¿A ti te parece correcto que el país ha invertido más en subsidiar combustibles fósiles que probablemente en salud o que en educación No, o no. que en seguridad? No tiene, Lógico. no tiene ningún No tiene sentido. lógica, No así tiene ningún es. sentido. Así es. Es lógica. Otto, yo te quiero hacer una consulta un poco numérica. En el año 2019, cuando se toma la decisión, previo a octubre del año 2019, se toma la decisión, ¿de cuánto déficit hablábamos? ¿Cuánto era el número del déficit en ese entonces? ¿Lo tienes a la mente? A ver, lo que pasa es que en el 2018 ya se tomaron medidas, se Ya. eliminó totalmente el subsidio a la super, se redujo en algo el ¿Cómo subsidio a no? la extra, Y eso en algo y debe haber ayudado a, y se tomaron medidas importantes respecto a gasto corriente, sobre todo a nivel de personal. Me parece que se revisaron más de 60 o 70.000 contratos en el sector público. Entonces, un esfuerzo grande de ajustar el gasto público. Y aquí una cuestión que es importante, ¿no? Mucha gente dice, eso es malo, necesitamos un Estado
que tenga capacidad de responder. Y yo estoy de acuerdo, el Estado tiene que ser fuerte, pero la fortaleza del Estado, en mi opinión, parte de su capacidad de poder cubrir sus propias cuentas. Un Estado grande que no puede pagar ni sueldos es un Estado débil, no es un Estado fuerte. Entonces creo que el Ecuador tiene desde el 2014 el desafío de poder tener cuentas públicas sanas. Desde el 2014 el Ecuador no tiene la capacidad de cubrir sus propias cuentas. Y eso se ha venido tapando con endeudamiento, se logró corregir bastante hasta el 2020, vino la pandemia y nos rompió, o sea, fue un palazo en las rodillas, pues nos tiró al piso en Claro, términos claro, de claro. los esfuerzos fiscales. La mayoría de los países de la región llegaron a enfrentar la pandemia con reservas, con recursos, con acceso a financiamiento. Nosotros no, nosotros llegamos sin siquiera poder pagar los sueldos de los médicos. Esa es la realidad. Entonces, un país que esté en esa situación no puede garantizar un Estado fuerte a la ciudadanía. Entonces hay que tomar medidas para, desde esos esfuerzos, poder construir de forma sostenible un Estado que pueda dar respuesta a las necesidades de la gente. Entonces, el déficit ya en el 2019 debió haber sido alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares Ujú. y se pretendía dejarlo en alrededor de 1.500 a 2.000 millones con la reducción de los subsidios. Vino la pandemia, el país se quedó sin ingresos petroleros, se rompieron los tres oleoductos y el presupuesto se fue a negativo. Además, otra cosa, 2018, 2019 y 2020 fueron los peores años de este siglo en términos de precio del petróleo. Claro. ¿Ya? Entonces, eso incrementa el déficit, porque nuestro déficit está muy casado, muy ligado con los precios del petróleo, lamentablemente. Entonces, eso es una variable exógena que puede dar resultados distintos cada año, tanto en el ingreso petrolero como en el gasto en subsidios. ¿Ya? Dicho esto, luego de la pandemia, el déficit tiene que haber quedado por alrededor de 7 8 mil millones de dólares. Una Después de la locura. pandemia, ya cuando entra el siguiente gobierno, a pesar de los esfuerzos que se habían hecho. En el 2021, ese déficit se cierra porque las bandas empiezan a liberar algo de recursos, las bandas de los precios de los combustibles, y porque se empieza a sentir el efecto de los recortes que se habían hecho. Pero el gobierno del presidente Lazo, en mi opinión, eh, digamos, hizo algo distinto de lo que yo hubiese esperado, que fue que incrementaron de nuevo el gasto corriente de forma significativa. Y el presidente Novoa lo que recibe debe de ser también unos 6 mil millones de déficit, con la diferencia de que ahora empiezan los vencimientos fuertes del endeudamiento del 2020. O sea, Claro. cuando el país recibió financiamiento en el 2020, importante, cuando los multilaterales acudieron a apoyar al Ecuador, eh, se hizo un periodo de gracia de 5 años en la negociación, tanto en la renegociación de bonos como en el nuevo endeudamiento, porque se entendía que ese era el tiempo que el país iba a necesitar para recuperarse. Pero desgraciadamente ese tiempo ya pasó, más Claro, rápido de lo que claro. uno se da cuenta. Y entonces empiezan a partir de este y el próximo año vencimientos fuertes y eso afecta aún más el tema de flujos. Por eso yo siento o creo que el presidente Noboa se ve casi obligado Obligado, claro. a tomar esta decisión, a pesar de que él entiende que no es popular, a pesar de que dijo varias veces que no lo haría, se ve ¿Tiene que? obligado, o sea, no tiene mucho margen, no Claro, no tiene mucho tiene margen. que. O sea, no hay otro camino, Otto. En este No momento no puede hay ser otro de camino. izquierda, de derecha, de centro, de Marte, de Júpiter o de Saturno, te vas a encontrar con esta realidad. Y esta realidad te da opciones limitadas. Ya subió los impuestos, ya subió 3% de ellos. Yo jamás me imaginé que iba a poder hacer posible subir 3% de ellos. Y esta es la otra que le queda. No le queda más. La gente dice, cobre los impuestos. Claro, hay unas deudas inmensas con el SRI de varias personas, de varias empresas. Pero esos son procesos judiciales. Eso no es que es de un día para otro. Y tú tienes que ganar los juicios. Las personas a las que les quieres cobrar, en muchos casos creen que ese cobro es injusto y tienen derecho a defenderse. ¿Qué vamos a hacer? Yo te quiero hacer una pregunta un poco más didáctica, Otto. ¿Qué pasa si el presidente Novoa no retira los subsidios, que a lo cual hemos conversado y nos has explicado que prácticamente es obligatorio? ¿Qué pasa si no lo haría? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Se corre riesgo la dolarización? ¿Cuál es el camino? ¿O O qué sea, es lo que... claro, siempre hablamos del riesgo de perder la dolarización. ¿Cómo pierdes la dolarización?
cuando te quedas sin dólares para cubrir los gastos del Estado, cuando ya no tienes acceso a endeudamiento, sencillamente tienes que empezar a pagar con lo que sea. Pues empiezas a imprimir cualquier papelito y empiezas a generar un bimonetarismo que debilita la dolarización y hace que se pierda confianza en el sistema ecuatoriano. Entonces, no hay que llegar a eso, pues. No hay por qué llegar a eso. Hay que tomar decisiones que eviten llegar a eso. ¿Y qué pasa si él no toma esta medida? Pasa que nadie le va a prestar pinta, pues. Porque hoy necesita nuevamente unos 3.000 o 4.000 millones para cerrar el año. Y nadie le va a prestar si no toma esta medida. Porque la gente que presta espera que le paguen. Lógico. Uno va a los multilaterales no en búsqueda de caridad, sino en búsqueda de un crédito. Y como todos quienes nos escuchan saben que los créditos se pagan, pues bueno, nadie te va a prestar si no puedes demostrar que tienes la voluntad y la capacidad de pagarlo. Y esto es una muestra clara de que tienes la voluntad y la capacidad de pagarlo. Mucha gente dice, el riesgo país es el indicador de si le vamos a pagar o no a nuestros deudores, no hay que preocuparse por el riesgo país. Eso es una forma muy precaria, probablemente malintencionada de interpretar el riesgo país. Porque si los deudores creen que no les vamos a pagar, sencillamente nadie nos va a prestar. Y si nadie nos presta, sencillamente el país no es sostenible. Entonces es bueno que baje el riesgo país. Y por último, cuando baja, baja también el costo del financiamiento en el Ecuador. ¿Has visto cómo volvieron a bajar las tasas de interés en el sistema financiero? Claro. Tiene que ver con dos cosas. Yo soy constructor hace 20 años. Yo llegué a prestar hasta en el 7% un crédito a largo plazo, hasta antes del 2021. Luego eso subió hasta como por el 13, 12, 11%, 11% en mi caso. Y de nuevo ya estoy prestando el 7,5%. Para mí, o sea, yo prefiero mil veces, para mí el ahorro, que yo debo mucho dinero, para mí el ahorro es mayor en la tasa de interés baja que en lo que tengo que pagar por otros costos Claro. adicionales que tengo por el subsidio. Mm. Sí, efectivamente, yo por ejemplo, y según la distancia, según el caso, en movimientos de tierra, que es un rubro importante en las Así zonas es. donde yo construyo, ya tengo un incremento, claro, de entre el 6 y el 8% según la distancia. Bueno, eso es infinitamente inferior que lo que me estoy ahorrando en el financiamiento a menor tasa gracias a que baja el riesgo país y gracias a que por primera vez desde el 2013-2014 hay un excedente, un superávit en la balanza de pagos, fruto de que han incrementado significativamente las exportaciones no petroleras. A pesar de que las exportaciones petroleras están por los suelos, por primera vez desde el 2013 hay un excedente en la balanza, un superávit en la balanza de pagos, y por primera vez te diría en la historia desde que estamos en un país petrolero, esto no se debe al petróleo, y tiene que ver con que el cacao va a ingresar 5.000 millones, con que el camarón probablemente llega a los 8.000 millones, con que están entrando más de 6.000 millones de remesas y con que otros productos también han venido creciendo, el atún, el banano inclusive, así que hay un excedente en la balanza de pagos y eso implica que hay liquidez en el sistema financiero. Si a eso le sumas que baja el riesgo país, se podrán mantener estas tasas de interés por un par de años más. Y eso para mí es un motor, para mi sector al menos, que es el de la construcción, un motor gigantesco que ojalá se pueda mantener. Y solo se mantiene con medidas responsables. Otto, Y perdóname, esto no se traduce en que Otto Sonnenholzner u otro empresario se ahorre 5 centavos en intereses. No, se traduce a que me atrevo a invertir, mis proyectos son viables y genero miles de empleos. En eso se traduce. claro, Otto, si me permites saludar a cierta gente que está sintonizándonos, a Rubén Andrade, que está bien activo, Juan Fernando Carrera, Cindy Núñez del Arco, Andrea Calle, una fan que tienes creo en Cuenca porque te está mandando muchos saludos, y un poco de gente más que está activada. Gracias por la sintonía a todos los amigos. Otto, a mí me sintoniza bastante gente que está justamente ligado al sector de la construcción, a lo que acabamos de conversar, a lo que justamente tú acabas de mencionar. ¿Qué tanto va a influir en este sector, en la construcción, en la industria de la construcción, tener un nuevo costo de diésel, ¿no? Recordemos que carga, Afecta. carga pesada Sí, sí, es diésel, maquinaria, los maquinaria tractores, las excavadoras, todo funciona. En las obras solemos tener hasta no tener instalaciones eléctricas, generamos con diésel, con eso diésel, hacemos así todo, ¿no? es. Sí, Claro, ¿qué tanto hay puede costos, impactar? sí, sí afecta. Yo te diría que en promedio puede ser, como te decía hace un rato, inclusive parecido a lo de puede ser un 5%, ¿ya? Pero pues, en general entre 3 y 5%. En volquetas, en movimientos de tierra, entre 5 y 8%. Pero, a ver.
entre mejores tasas de interés y la devolución del IVA a la construcción, que ya empezaron a pagar porque de nuevo se les liberan flujos, Así es. eh, creo que está con creces compensado, José. Y por último, yo me ponía a reflexionar. Yo estoy haciendo proyectos en San Borondón, ¿ya? Y estoy haciendo proyectos en Daule y estoy haciendo proyectos en Machala, ¿ya? Ujú. Lo mío es más la construcción de infraestructura logística, o sea, yo construyo naves industriales para empresas. Y yo decía, tampoco el Estado tiene por qué subsidiar esta actividad. No hay razón. No hay Sí, razón pues. para que el Estado subsidie un proyecto en San Borondón. Creo que el Estado tiene otras prioridades. O sea, yo en eso me pongo la mano en el corazón, tengo que ser coherente. El Estado tiene que pagarle primero a las dializadoras, tiene que pagarle primero el equipamiento que le hace falta a la policía, tiene que tratar de no vencerse en el tema de las deudas para poderlas renegociar, refinanciar, etcétera. Entonces el Estado tiene mil prioridades más. Creo que ese dinero mejor se lo tienen que dar en compensación a la gente más sencilla, a la gente más necesitada, en transporte público gratuito para estudiantes, por ejemplo. Me parece que es una compensación mucho más eficiente, más directa. Pero esa es otra discusión. Efectivamente va a haber incrementos en los costos de construcción. Yo sigo costeando, José, pues estoy en obras, tengo 3 proyectos en este momento andando y estoy costeando los incrementos. Te puedo dar los estimados que te comenté hace un rato en función de lo que ya he podido costear. Pero haciendo mi reflexión, tampoco mi actividad tiene por qué ser subsidiada. Suficiente con que me den esos incentivos que nos están dando de devolución de IVAs, o suficiente con que la tasa de interés sea más baja, lo prefiero mil veces a seguir desangrando un Estado que va a terminar reventando y afectándonos mucho más a todos cuando el Estado ya no tenga capacidad de pagar sus cuentas más básicas, ¿no? Así es, así es. Otto, yo te quería hacer una pregunta de otro tema, pero que también es importante que se ha abierto, perdón, algunos debates en este espacio, que es, no sé si has podido o has tenido chance de revisar, de analizar un poco la nueva ley de contratación pública que ya está en vigencia y su reglamento, y siempre los proveedores del Estado tenemos, porque yo también he sido proveedor del Estado en algún tiempo, tenemos resistencia a cambios. Hay gente que lo ha visto positivo, hay gente que lo ha visto negativo, hay gente que piensa que el gran proveedor, o al hablar del constructor, el gran constructor le va a comer al pequeño con estas nuevas reglas del juego. No sé si tú tienes algún criterio al respecto, Otto. Y la verdad, José, como no soy contratista del sector público, no la he revisado a fondo, conozco las reglas de la contratación pública, no he visto la actualización, creo que había necesidad de corregir una cantidad de circunstancias que permitían que la trampa sea parte de los procesos de contratación en perjuicio del Estado y la ciudadanía. Creo que el sistema de contratación pública le hace falta mucha transparencia, pero sobre todo le hace falta elementos tecnológicos que reduzcan la discrecionalidad de los funcionarios que terminan direccionando los procesos en perjuicio de los ecuatorianos. Así que si es que eso se va a implementar, que yo creo que hoy, y yo conozco una cantidad de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial que permiten hacer de esto una realidad, espero que vaya encaminado hacia allá, José, porque para mí ese era el principal problema. El resto puede ser más operativo, pero lo principal es que los procesos, y tú lo sabes, Ujú. suelen estar en muchos casos amañados, direccionados, y uno termina contratando como Estado, ya sea local o nacional, obras con contratistas de aperro que terminan trasladando la coima que tuvieron que pagar a la calidad de la obra en perjuicio de todos. Un comentario de un amigo oyente, Pedro Argudo, buenas noches, un comentario. La subida del diésel afecta a los constructores ya que sube el precio de todos los materiales que debemos comprar, pero el Estado, me refiero a los GATS, prefecturas, ministerios, no actualizan los precios. Es un comentario de Pero eso sí se van a ver. Justo hablaba hoy con un amigo que trabaja en el sector público y me decía que ya al menos ciertas instituciones están actualizando esos precios. Lo tienen que hacer, eso es lógico. No pueden, eso lo tienen que hacer. Estoy de acuerdo con él, lo tienen que hacer. Gracias. Otto, una consulta ya para ir entrando a la recta final. En tema de materia vial, que sé que la conoces también, por todo lo que recorres el país, por tu trabajo en el ámbito privado y por su tiempo también en el ámbito público. ¿Por qué la SUAY? ¿Por qué la SUAY y el sur del país no puede tener un modelo de gestión vial como lo tiene, por ejemplo, la costa o Ellos. como lo tiene el norte? Me refiero a concesiones. Me Sí. refiero... Tú sabes que
tú sabes que yo siempre decía, porque cuando la época del correísmo, todo este discurso de las carreteras, ¿no? Y Mm, ya tenemos carreteras, y acá en Guayas ya teníamos desde el 2002 carreteras, o sea, no, seguían siendo y siguen siendo, y mira la diferencia del modelo. Mientras esas carreteras, al haberse construido sin un modelo sostenible, pasa el tiempo y el mismo gobierno central no tiene capacidad de gestionarlas y de mantenerlas en buen estado, acá en Guayas, independientemente de las bonanzas de los gobiernos, aquí las carreteras siguen en excelente estado y se siguen haciendo ampliaciones y se sigue igual que la Panamericana en la parte concesionada, que es la parte desde Carchi hasta casi Tungurahua, si no me así es, equivoco. así es. Entonces yo creo que el modelo de concesiones es deseable. Evidentemente en unas rutas es más viable que en otras. Por ejemplo, la ruta de Guayaquil a Machala es una de las rutas más deseables de tener una concesión y sin embargo ha existido tanta dificultad de terminar de hacer esa vía de forma correcta. En el Azuay se hizo estos mantenimientos por resultados para Ujú. la vía que Cañar, va por por Cañar a Cañar, Guayaquil, sí. que es la más larga. En cambio, la vía Molleturo, que es la que usamos los livianos, que está hecha de hormigón, que tendrá unos... Esa vía tendrá, desde que empieza a subir, podrá tener 60, 70 kilómetros. José, dime tú. Sí, En mo- tiene Ah, exactamente 100 kilómetros desde Tamarindo hasta el ingreso a Cuenca, sí. ya, bueno, esos 100 kilómetros te diría que 10 están en mal estado. El resto lo que necesitan es señalética, pintura, mantenimiento, limpieza, porque Ujú. está hecha de hormigón. Pero esa vía, en cambio, no tenía los suficientes vehículos como para justificar, en su momento, no sé ahora, para justificar una concesión, porque el tráfico se reparte en la vía por Cañar y en esta vía. Pero se puede hacer algo que obligue a tener un mantenimiento permanente, ¿no? Hablaban de un nuevo trazado, no lo sé, pero sí se merece el país tener modelos sostenibles que puedan perdurar independientemente de quién gobierna, de si hay plata o si no hay plata, que tengan modelos sostenibles. Eso es lo que hay aquí en Guayas desde el año 2000. Sí, 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 sin duda. Yo soy un fiel creyente. Efectivamente, la cuenca Molleturo, el empalme todavía no tiene el tráfico necesario para que sea apetecible al sector privado, pero, por ejemplo, Mantenimiento es poco, José, porque como te digo, es una vía de hormigón, lo que necesita es limpieza, salvo los puntos los puntos críticos críticos. donde hay hundimientos, asentamientos, ahí hay que buscar soluciones técnicas que eviten que esto sea una constante, pues hay que buscar soluciones técnicas que eviten que esto sea una constante. Pero dicho esto, son vías de bajo mantenimiento. Pero, por ejemplo, Es la cuenca Girón Pasaje sí es concesionable. Y yo no acabo de entender por qué no se toma esta decisión. Será tal vez por lo mismo que habíamos conversado en un inicio, que no siempre lo políticamente correcto es lo adecuado. Lo que pasa, José, es que la gente se molesta por el dólar, dólar 50, $2, lo que sea que defina que es la tarifa y se molesta y los políticos brincan y frenan la obra. Eso nos pasó en el oro. Y imagínate, pusieron una acción de protección para que no se avance. Perdieron como 3 años en el oro. Ya debería de estar terminado eso. Una acción de protección para que no se concesione la vía. O sea, porque hay políticos que ven ahí una oportunidad de hacer escándalo. Pero la verdad es que una vez que está hecha, todo el mundo está feliz. La vía a Santa Elena Ujú. se concesionó en el gobierno del presidente Moreno. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no, digo? Se hizo un bypass a Salinas, se hizo unas obras adicionales, se amplió la vía Playas. Bueno, sí, efectivamente, ahora cuesta ir y regresar, cuesta $4, antes costaba 25 centavos. Pregúntale si alguien está molesto con la decisión. Anda, mire el buen estado que está esa vía. Claro, nadie. Todo el mundo está contento. Claro, Todo el mundo está contento. así ¿Ya? es. Entonces, es cuestión de aguantar un ratito hasta y evidentemente las concesiones funcionan cuando hay un regulador serio que exige que se cumpla. Pues, ¿no? Si vas a tener un concesionario que cobra y no hace nada, pues tienes que sancionarlo y sacarlo. Pues, ¿no? Es lógico. Pero las concesiones funcionan con un buen regulador que lo maneje el gobierno provincial, municipal o nacional, dependiendo del caso, que realmente exija que se cumpla. Y te doy el caso de la vía Santa Elena, que es una de las más recientemente concesionadas, y el caso de éxito que es. Esa vía está en excelente estado. Da gusto ir a la playa. Así es. Quiero saludar a Rolando Vázquez, que nos manda un abrazo a Tioto y a mi persona. Armando Serrano, un saludo desde Morona, Santiago, desde el Cantón Morona, justamente Macas. También un abrazo fraterno, gracias por la sintonía.
Otto, ya para ir terminando, en honor al tiempo, te quiero hacer un jueguito político que lo he hecho con todos mis invitados en su primera vez que han pasado por aquí en Obra Maestra. Parecido a lo que hacen ahora los pelados del ping-pong, no sé si has visto. En la menor Sí, cantidad, en la soy, menor. soy malísimo, pero dale, hermano, Vamos, dale. vamos a ver cómo nos va. En la menor cantidad de palabras tú me vas a decir qué piensas de una autoridad, un organismo colegiado, una institución del Estado, qué sé yo. Sí, vamos a ver qué nos sale. Comenzamos. Otro jueguito. El actual presidente Daniel Noboa. Me he sorprendido, muchas cosas. Expresidente de la República, Rafael Correa de Delgado. Te diré, creo que es una causa perdida. ¿Qué opinión tienes, así en la menor cantidad de palabras, en la actual Asamblea Nacional que se encuentra en funciones? La actual, como organismo, no de uno, todo como organismo. Eso es difícil porque no quisiera ofender a la gente valiosa que está ahí, que está haciendo un esfuerzo por marcar la diferencia, pero hay una, hay una máxima que siempre se repite, que la única asamblea peor que la que sale es la que entra. Espero que no sea el caso en esta ocasión, pero ver esta historia de que gente joven, de jovencita, y yo no juzgaría a nadie nunca por su edad, sino por su trayectoria, pero si llegan a la asamblea a cometer los mismos a tener las mismas viejas y malas mañas de la clase política de siempre, a contratar parientes y qué sé yo, pues de qué sirve que vaya gente joven, gente nueva, ¿no? Lo que tiene que ser nuevo, lo que tiene que ser joven y nuevo son las prácticas, no las personas, digamos. Listo. Generalmente yo tengo invitados locales y termino este juego de palabras con autoridades locales. Ahorita tengo que jugar con las autoridades de tu casa. Actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Lo que pasa es que Guayaquil sufrió, bueno, Guayaquil tuvo una administración por más de 20 años entre Febres Cordero y Nebot que fue envidiable. O sea, de verdad te digo, tú puedes tener diferencias políticas con ellos, te pueden caer, te puedes caer mal, pero esta ciudad salió de la cloaca que era y pasó a ser una ciudad admirable a nivel internacional. Y eso se perdió a partir del 2020, 2019. La ciudad empezó a deteriorarse. Creo que Álvarez no se encontró con nada, no se encontró con lo que había antes de él Ujú. y le ha tocado difícil. Lamento esta pugna permanente que tiene con el gobierno central. A mí me gusta ver a las autoridades cooperar, trabajar juntos. Espero que la resuelvan nada más por el bien de todos. Y cerramos con la actual prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. A mí, tengo que decirlo, yo no, evidentemente no he sido coideario ni afín con ella políticamente, pero más bien ahí en ese caso me ha sorprendido. Yo tenía una impresión de que ella era un poco conflictiva, qué sé yo, y me ha demostrado todo lo contrario en la prefectura y me alegra, Chévere. de verdad me alegra. Sí. Quiero saludar a Alex Álvarez, a Rubén Andrade desde Manabí, Cantón Sucre, nos manda saludos, Otto. Para ir terminando, si me permites, Otto, 2 minutos, poder agradecer a las marcas que hoy han Claro, permitido. pues, tiene que ir a comer, a Eh, comerciales. Totalmente. Y quiero así pues compartirles una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras o instituciones, el abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional. Puedes encontrarlo a su WhatsApp al 098 4644 808 o escribirle un correo electrónico a la siguiente dirección: abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Y quiero también pues contarles que este podcast se está llevando a cabo en los estudios de Impacto 593. Así es, ahora en Cuenca existe un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que deseas consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto, o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593 solicita una cotización al 099 400 7909. Otto, muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, Espero en una próxima ocasión. pensé, Dime. pensé que íbamos a hablar de Cuenca, del agua y la minería. Para la próxima, hermano. Ya te mando un abrazo, José.
Se me quedó corto el tiempo, pero sabes que robémonos unos minutos, no hay problema, robémonos unos No, ya minutos. para la próxima, para que... Seguro, Otto, seguro. Espero poder tenerte acá justamente en la casa de Impacto 593 algún momento de manera presencial. Sé que por tus temas Ala, privados te aviso bien, cuando vaya. exactamente, vienes Bastante voy constantemente a a Cuenca Cuenca, porque me fascina. Para mí es la ciudad que más disfrutamos en familia, con mi esposa, con mis hijos, así que nos encanta ir para allá. la ciudad Ojalá y más, pronto estemos por allá, la ¿no? ciudad más linda del Ecuador. Ojalá te pueda tener aquí, invitarte a un café y darnos un abrazo personalmente, Otto. Igualmente, o sea, Te mando un abrazo, muchas gracias, ¿no? cuídate Gracias, mucho. Saludos. Chao, gracias. chao.